área activa sistemas de aprovechamiento de biomasa residual. En este caso hablaremos de los subproductos de origen municipal, tanto sólidos como líquidos, y lo referente a los vertidos, que son las aguas sanitarias, que son básicamente las dos fuentes proveedoras de materia orgánica que puede ser aprovechada para fines de producción de elementos combustibles de fuentes no fósiles. En esta presentación, en esta lámina, lo que busco expresar es partir de dimensionar la generación tanto del agua residual como de los residuos sólidos urbanos. Puede ser visto desde una escala internacional o una escala nacional. En cualquier caso, son enormes las cantidades de estrato proveniente de fuentes de residuos sólidos como de aguas residuales ricas en materia orgánica. Se ha estimado que una persona en promedio, para cubrir necesidades básicas, puede consumir entre 50 y 100 litros de agua. Si lo vemos en una escala nacional, siendo más de 120 millones de mexicanos, solo hagamos la multiplicación de los 50 o 100 litros por agua afectados por esos 120 millones, pues realmente es enorme la cantidad de agua que se consume todos los días para fines básicos, sin considerar aquellos consumos relacionados con fuentes industriales que por mucho superan la generación de aguas sanitarias. Otros estudios han mostrado o estimado que alrededor del 53% del agua residual sanitaria general es tratada por procesos de plantas de tratamiento de agua residual, con lo cual hay un porcentaje muy alto, superior al 40%, que no está siendo tratado. ¿Y a dónde va a parar este volumen grande de agua residual? Pues va a parar a cuerpos de agua, principalmente ríos, lagos, esteros, al mar o al suelo, principalmente en sistemas conocidos como lagunas de oxidación, en el mejor de los casos, porque están concentradas en un solo punto, que no es positivo desde el punto de vista que provoca infiltraciones al subsuelo, impactando manto freático y naturalmente pues la posibilidad de ser aprovechadas, o si son aprovechadas a un costo mucho mayor. Bueno, esta lámina pues entonces nos dimensiona el elemento, el recurso tan grande que existe y que puede ser aprovechado para fines de generación de metano. En esta lámina lo que busco representar pues es la fusión de estos dos elementos, el agua residual y los residuos orgánicos provenientes de sólidos urbanos, y hacer notar que México cuenta con un gran potencial de aprovechamiento, porque a través del procesamiento de estos subproductos se pueden generar otros elementos que se pueden ser aprovechados ya sea para generación térmica, es decir, producción de vapor, o bien para generar electricidad. No obstante, existen limitaciones en los dos casos. Para el caso del agua residual es la siguiente. Hablando de nuestro caso México, la mayoría de las plantas de tratamiento de agua residual fueron diseñadas para degradar materia orgánica y remover contaminantes de las aguas residuales en forma aerobia, es decir, mezclando oxígeno para oxidar la materia orgánica, sedimentarlas, generar lodos y esa agua clarificada darle cierto uso. Pero justamente para el tema de aprovechamiento se requieren condiciones opuestas al diseño original de estas plantas. Me refiero a que deben permanecer condiciones anóxicas, es decir, condiciones libres de oxígeno para que las bacterias selectivas metanogénicas hagan su trabajo de sintetizar ácidos que vamos a mencionar más adelante y poder liberar metano, dióxido de carbono y fracción de agua. ¿Cuál es la limitante en el tema del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos provenientes del consumo humano? Bueno, pues básicamente quiero resumirlo en una palabra: el mal manejo de los residuos. Es cierto, y no quiero descalificar el que existan ciudades donde hay un manejo adecuado, pero yo me estoy refiriendo a la generalidad.
de nuestro país, donde existen muchos intermediarios en el manejo de los residuos. A pesar de que existen leyes que buscan separar y recolectar los residuos por su naturaleza, es decir, una caracterización entre orgánicos e inorgánicos, y de ahí una diversidad de tipos de residuos que pueden ser aprovechables, básicamente de fines reciclables. Aún así, el destino que le van a dar a estos residuos no se están canalizando para fines de aprovechamiento más que para obtención de abono, que sí es un subproducto útil, valioso, pero todavía el residuo orgánico en su condición natural puede ser aprovechado en la obtención de gas natural. Necesitamos remitirnos para esta transformación de materia orgánica a biogás. Necesitamos remitirnos a los orígenes de la Tierra. Alguna literatura nos refiere que la historia de la vida en el planeta data de 3.800 millones de años, pero más del 85% de este tiempo de vida del planeta estuvo poblada única y exclusivamente por bacterias que con la fase evolutiva dieron origen a la diversidad biológica de flora y fauna, y que hasta años recientes pues se le está volviendo a dar la importancia a estos microorganismos por sus actividades de síntesis de residuos para fines de aprovechamiento. Aquí en pantalla podemos visualizar una fotografía de bacterias selectivas que son las responsables de transformar y aprovechar de estas fuentes de materia orgánica en productos aprovechables. En el esquema podemos visualizar que la materia orgánica pues está compuesta de cadenas complejas de polisacáridos, de proteínas, de lípidos, que van a transformarse a través de un proceso de fermentación a moléculas menos complejas que se van a ir degradando poco a poco, y entonces van a obtenerse productos intermedios, que básicamente son ácidos, y existe una fase intermedia denominada acetogénesis, que va a transformar estos ácidos en ácido acético, en hidrógeno y dióxido de carbono. La fase final de este proceso de transformación de materia orgánica es la metanogénesis. Ahorita vamos a descubrir algunas bacterias selectivas específicas que son las que van a transformar estos productos intermedios en gas. Bien, para resumir, podemos decir que son las tres fases las que intervienen en un proceso de transformación de materia orgánica en metano. Y la primera es la hidrólisis y fermentación. La hidrólisis básicamente es el rompimiento de moléculas de agua en la materia orgánica a través de los procesos de fermentación. La cetogénesis básicamente es la producción de moléculas menos complejas mediante la oxidación, que básicamente van a dar formación al ácido acético, liberando hidrógeno y liberando dióxido de carbono. Hasta esa fase no tenemos aún la combinación molecular que permite la liberación de gas metano, y entonces la tercera fase es la metanogénesis. Es donde las bacterias van a entrar en acción y van a desprender y van a permitir que se pueda liberar el metano, liberando oxígeno, dióxido de carbono y generando también fragmento de agua. En esta tabla lo que busco representar es que estudios de laboratorio han permitido establecer las distintas bacterias que se pueden encontrar dependiendo del rango de temperaturas. Podemos ver aquí que las bacterias de tipo Clostridium y Metanococos se pueden encontrar desde los 20 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. Sigue apareciendo el Thermococcus como bacteria metanogénica, y que en esas condiciones podrá producir metano. Si las condiciones de los sistemas donde se va a producir este gas no tiene esa condición
condiciones de supervivencia y de eficiencia de la bacteria, pues no va a haber producción de gas o no de la manera eficiente como se espera. En esta tabla básicamente se ha centrado en especificar la composición del gas y se puede obtener de un 55 a un 70% de metano por unidad de masa disponible. Entre un 30 y un 45% es dióxido de carbono y trazas de otros gases. Básicamente lo que busca representar esta lámina es que no hay una transformación 100% eficiente de materia orgánica en peso, en volumen, no se transforma 100% en metano. Hay subproductos intermedios y hay un proceso de eficiencia en cada una de estas etapas y en función de esas condiciones será la proporción del gas natural. En este sentido, existen sistemas de biodigestores que son los equipos donde se van a llevar a cabo estas tres etapas que hemos mencionado, desde la hidrólisis, fermentación, la cetogénesis y la metanogénesis. Estos sistemas básicamente son diseñados para capturar el metano, ayudar a los procesos de fermentación y crear las condiciones mediante sistemas monitoreados para el aprovechamiento de la materia orgánica, sea que venga por origen de fuente orgánica de residuos sólidos urbanos o de agua residual o de lodos activados. ¿Cuáles son la importancia ambiental que tiene un biodigestor? Bueno, aquí señalamos en esta lámina 5 puntos importantes. 1, que permite reducir las emisiones de gas efecto invernadero y se obtiene captura del biogás. Otro aspecto relevante tiene que ver con la generación de productos, resultado del metabolismo de la transformación de materia orgánica con alto poder energético. Por ejemplo, se pueden obtener alcoholes, ácidos orgánicos y metano. Un beneficio ambiental también está relacionado con un significativo aumento en la vida de los rellenos sanitarios. De esta forma, se reducen significativamente los costos de la disposición de residuos orgánicos e incluso obtener otro tipo de elementos como abono. Si el 45-55% de los residuos generados son orgánicos y estos no van a parar a tiraderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios, es un volumen que va a permitir, desplazado, que va a permitir aumentar la vida útil del sitio de disposición final de residuos. El tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos también contribuye a la protección de las aguas subterráneas, reduciendo el riesgo de lixiviación de nitratos. Principalmente hay un impacto alto en lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios o con los tiraderos a cielo abierto, donde resultado de la degradación orgánica los lixiviados o concentraciones del resultado de la fermentación se van a infiltrar al suelo y pueden impactar en el manto freático. También se eliminan los olores, haciendo procesos de remoción de nitratos, amoníacos, que básicamente generan malos olores. Es otra de los elementos de importancia ambiental de un biodiesel. Con carácter general, de las ventajas, primero, pues hay una reducción en el impacto ambiental a los vectores aire, suelo, cuerpos de agua, flora y fauna. Por supuesto, a la salud del ser humano. Ya mencionamos que hay una fracción importante entre el 55 y 60% de los residuos sólidos urbanos son orgánicos, que pueden ser una fuente continua de suministro para la producción de metano. La producción de metano o gas natural a partir de fuentes orgánicas, residuos comunes y de aguas residuales, permite generar como subproductos también el abono orgánico, que es un elemento importante en el ciclo de nutrientes en el suelo para fines de cultivo o para fines de producción de plantas ornamentales. Como ya mencioné, reducir la disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios elimina gradualmente los vertederos a cielo abierto y reduce la cadena de riesgos ambientales. ¿Qué desventajas
puede tener? Bueno, pues mencionábamos al principio de la presentación que el diseño y la operación del sistema de aprovechamiento de gas natural no contempla en forma profunda los aspectos financieros y técnicos relativos al mantenimiento del sistema de biogás, con lo cual el sistema tiene intermitencia. Y en el caso del sistema eléctrico, la continuidad y disponibilidad son vitales. Es decir, un buen biodigestor que está siendo controlado con sus debidos mantenimientos va a proporcionar suministro de energía, si ese es el fin para el cual se va a aprovechar el metano, y no va a haber intermitencia. En la mayoría de casos estudiados se ha documentado en la literatura que ha habido intermitencia, periodos de paro prolongado de los sistemas de biodigestor, principalmente por falta de mantenimiento adecuado. En su gran mayoría son proyectos particulares de consorcios o agrupaciones civiles que creen en este tipo de proyectos. La política pública a gran escala aún todavía no invierte y promueve el aprovechamiento de los residuos que generamos todos los días. Ya mencioné que la disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios es positivo, pero también ayuda a eliminar gradualmente los vertederos a cielo abierto, reduciendo el impacto al red metal. Aprovechar los residuos orgánicos es un proceso limpio, natural, de bajo riesgo y de bajos requerimientos energéticos para su funcionamiento. Los riesgos son controlados, ya son bien conocidos, ya existen medidas de control, de protección y de reacción en caso de cuestiones de emergencia. Por lo tanto, es viable su producción. Actualmente es escaso el aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de aguas residuales. Ya mencionamos que debido al tipo de diseño de plantas de tratamiento, pues al ser aerobias no permiten el proceso de fermentación y de aplicación de las 3 fases para generación de metano. En el mundo no debería considerarse como una moda la producción de metano. Es imperiosa la necesidad de manejar sustentablemente los residuos que genera el ser humano para aprovechar al máximo sus elementos. De otra forma, la permanencia del ser humano será una página más en la historia de la Tierra. Todos podemos sumarnos para reducir los impactos al entorno y poder aprovechar parte de los desechos o de los residuos que generamos. ¿Cómo podemos contribuir? Pues planteo 4 cuestiones de carácter general. 1. Reducir la cantidad de agua que utilizamos para los servicios básicos. Una ducha de 5 minutos es suficiente. Si puedes instalar un migitorio en casa que sea de tipo seco, ayudarás bastante a reducir la generación de agua residual. Tus residuos orgánicos de alimentos, compostéalos o dónalos a centros de aprovechamiento. Compra productos que tienen menor impacto ambiental. Siembra un árbol al menos una vez al año. Todo esto va a ayudar a mejorar las condiciones ambientales y pues la idea es promover el uso de fuentes renovables. Aquí presento la bibliografía que estudié para preparar esta presentación. Muchas gracias.